Para entender la situación actual de Gaza es necesario revisar tanto las estadísticas actuales como la situación política e histórica que nos lleva a esta situación. Los informes nos hablan de más de 1000 muertos, más de 6000 casas destruidas al momento, 120 escuelas han sido bombardeadas, por lo menos 18 mezquitas y 2 iglesias cristianas han sido destruidas. Estas cifras hay que colocarlas en el contexto de lo que ha significado la ocupación de Israel de los territorios de Palestina. El proyecto de crear a Israel en la Palestina histórica ha dado lugar no solamente a discusiones históricas, jurídicas y políticas, sino fundamentalmente a un maltrato deliberado, sistemático y progresivo de los derechos humanos de la población palestina, donde se han violado tanto los derechos humanos como los pactos de derecho internacional humanitario que Israel ha firmado. Fundamentalmente nos encontramos frente a una ocupación. Esta ocupación armada que se consolida en 1967 se da con el control militar que Israel está haciendo de Jerusalén del Este, que no le pertenece, de Cisjordania y de Gaza. Esta ocupación además ha generado el desplazamiento y el refugio de miles de palestinos que han huido desde el año 48 a otros países cercanos, como el caso de Líbano, Jordania o Egipto, y son los refugiados del 48, aunque en el 67 hubo otro tanto. Luego Israel decide crear barrios únicamente para judíos en territorio palestino, moviendo su propia población, lo que, de acuerdo al artículo 49 del Convenio Cuarto de Ginebra, constituye un crimen de guerra. Después tenemos una situación, es la inexistencia de fronteras entre Israel y Palestina. Hay líneas de armisticio, pero no hay una frontera. Y cuarto, el afán de Israel de convertir a Jerusalén en su propia capital, cuando todos sabemos que precisamente por solicitud de Colombia, Jerusalén y Belén gozan de un estatuto internacional y no son la capital de ningún país. Esos 4 puntos de la agenda, los asentamientos, las fronteras, la situación jurídica de Jerusalén y el retorno de los refugiados, constituyen los elementos centrales del debate de lo que significa el conflicto entre Israel y Palestina. En ese contexto se da una apropiación progresiva y sistemática de tierra por parte de Israel a través de prácticas como la demolición de casas, la expropiación de tierras, la construcción del muro, la construcción de asentamientos y, en el caso de Gaza, el ataque sistemático contra la población palestina. Siempre ha habido un argumento, excusa, para realizar ataques contra los palestinos. Incluso en estos días veíamos ataques en Cisjordania desde donde no se están disparando cohetes para el territorio israelí. Lo que se pide es una paz duradera que beneficie tanto al pueblo de Israel como al pueblo palestino, que los dos estados puedan desarrollarse como tal. Y eso implica el reconocimiento de Palestina como un estado, el respeto al derecho a la vida de los palestinos y el respeto a unos acuerdos internacionales. Podemos salir de esta crisis de Gaza, pero no se soluciona mientras no se toquen los temas reales de la agenda y no se haga una propuesta duradera de paz. Y eso implica o 2 estados en los cuales puedan vivir en paz cada uno de los pueblos, o un estado plurinacional en las cuales los palestinos tengan exactamente los mismos derechos. El problema es que la propuesta sionista es tener un estado israelí solo para judíos, por eso se reivindican que se les reconozca como estado judío, con lo cual se establecería un régimen de apartheid que de facto ya viven el casi millón de árabes que habita en territorio de lo que hoy se conoce como Israel.